Bienvenidas, bienvenidos a la Torre de Don Borja. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros encuentros. Con el de hoy cerramos las actividades de este año 2024, que ha sido intenso para la Torre. Desde que comenzamos en enero hasta ahora pues han pasado un montón de cosas y bueno, una de las cosas que tenemos que decir es que siempre hemos tenido muy buena respuesta por parte de la gente que venís a compartir con nosotros esos momentos, así que os queremos dar las gracias por vuestra generosidad, porque el tiempo es una de las cosas más importantes que tenemos, ya lo decía Caballero Bonal, somos el tiempo que nos queda, y que dediquéis pues una mañana de sábado para estar aquí con nosotros, pues tiene un valor importante y nosotros os lo queremos agradecer siempre. Hoy contamos con dos personas, con Marisol Monsalve y con Félix Reboto. Detrás de Félix hay un nombre artístico, su alter ego podríamos decir, que es Spock Prior, y están aquí porque todos los años, en otoño, la Torre de Don Borja presenta una o varias obras invitadas que son cedidas por una colección para que se expongan en la Torre y para que podamos tener sobre esas obras una mirada más atenta. Y este año tenemos 3 obras de Félix, 3 obras de Spock Prior que pertenecen a la colección de Mingo Monsalve, que está impulsada por Marisol Monsalve y por Javier Mingo. La idea en el encuentro es que hablemos un poquito con Marisol y que nos cuente en qué consiste su colección, que está centrada en eso que se llama el street art o artistas que proceden del arte urbano, y luego también pues hablar con Félix para que nos hable de su trayectoria, aunque os parezca que no, Félix es ese que está ahí en la fotografía, tenía 11 años y ya a esa edad pues comenzó a pintar en las paredes y luego pues ha tenido una trayectoria muy dilatada, pasó por la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Bellas Artes, y ahora pues tiene, podríamos decir, un pie en la calle y un pie en el estudio, o un pie y medio en el estudio y medio pie en la calle, nos lo contará, pero en toda su obra es constante esa sensación casi, luego lo podremos hablar, de nostalgia hacia ese graffiti, hacia esa forma de expresarse que de alguna manera sigue presente en sus trabajos, aunque esos trabajos los realice dentro de un estudio. En primer lugar, muchas gracias a los dos, Marisol y Félix, por estar aquí con nosotros en la Torre y por acompañarnos este sábado. Gracias por venir. Gracias por tenernos aquí. Gracias a vosotros por invitarnos a un espacio tan increíble, que es un honor estar aquí para nosotros. Me gustaría, en primer lugar, que nos contases un poco en qué consiste vuestra colección y, si la tuvieses que definir con unas pocas palabras, ¿cómo definirías a la colección Mingo Monsalve? Bueno, pues yo realmente la definiría como una pasión por el grafiti y el arte urbano. Que siempre, a nosotros nos ha gustado siempre el arte, hemos comprado toda la vida arte, pero realmente pues como hobby. Hasta que un día, pues unas casualidades de la vida que me llevaron a conocer a unos chicos que estaban empezando y me empecé a involucrar con ellos, a ayudarles en la producción, a comprar. Era una época que estaban empezando a salir de la calle, realmente no vendían nada, no exponían en galerías, y bueno, poco a poco les empezamos a apoyar, uno me llevó a otro me llevó, así fui evolucionando hasta que de repente nos encontramos que teníamos una gran colección, teníamos muchas piezas de arte urbano y ya empezamos un poco con la ayuda de galeristas como los de La Causa o David de la Galería 6+1, que esos ya me ayudaban a decir, pues tienes que comprar de Félix, por ejemplo, tienes que comprar de Luce. Entonces ya eso ya era otra, un poco más profesional, por decirlo así, pero siempre apoyando a los que empezaban. Que fue como un poco mecenazgo realmente lo que hicimos, no comprar ni como inversión, sino pues a golpe de corazón y de ayuda. ¿Y qué es lo que a vosotros os llama más la atención de estos artistas que empezaron en la calle y que luego han desarrollado una trayectoria artística? Yo creo que es una pintura que sale de las entrañas. Han pasado de dejar realmente el miedo de que te cojan, a la adrenalina y no sé qué, pero siguen teniendo esa pasión por el arte que lo transmiten con varios aportes diferentes, o con vídeos algunos, bueno, menos, o con cerámicas o con cuadros, pero yo creo que son pintores apasionados, que han vivido la pasión en la calle, pues ahora la trasladan a los estudios. Y con esos pintores además se relacionan, claro, luego esos pintores, relaciones afectivas, claro, hemos tenido, ¿no?, relación no comercial, o sea, como les íbamos a ver, les íbamos conociendo, pues vienen a casa a cenar, vamos a
tenemos una relación de amistad con ellos, con casi todos. Vemos, si queréis, algunas de las Sí. Cosas que tenéis en la colección. A mí esta foto me encanta porque la veo que es graffiti puro, ¿no? Esto es de los primeros que empezamos a apoyar, Kiko y yo, que es Neko. Y estos son unos ladrillos que hacía él para tirar los escaparates de las tiendas, ¿no? A la de Chanel, a la de a la de Nike y su spray. Entonces me parece como una foto, pues esto, pues aquí te lo define, ¿no? Que el graffiti es vandalismo. Bueno, de eso podremos hablar después también con Félix, ¿no? Que ¿no? es vandalismo. Y entonces esto lo hizo con Nuria Mora cuando vivían que estuvieron una temporada en Buenos Aires, y entonces tuvieron una historia de amor y de desamor y lo traspasó él a este papel. Este a mí me encanta. Es una pieza que lo hizo con las luces de los árboles de Navidad robados de la calle, que claro, que en la época de Navidad pues pone consume. Y es una pieza muy grande, además. Medirá 1,80 m, una cosa así de larga. Este también veo graffiti puro, porque este es de arroz, que es un trozo de piedra de una obra pintada por él, con el hierro cogido de unos escombros de una obra, ¿no? Esto nos lo hizo en casa. El graffiti también nos lo hizo Ross, lo pintó en una pared de mi casa. Luego que lo explique bien Félix, este es el top one del arte urbano, es americano y se llama Top James. Y es un artista muy valorado, ¿no? Pues sí, vamos, de hecho, del graffiti casi original de Nueva York de los 80, no es de los viejos, él es de la segunda generación, pero era, pues, para mí muy importante como grafitero, era el mejor, el que más me gustaba a mí. Que de hecho cuando fui la primera vez a Nueva York con mi amigo Fede, fuimos a visitarle. Él trabajaba en una empresa de diseño gráfico y fuimos allí en plan fan, los niños, no sé cómo descubrimos su dirección y nos presentamos allí en su curro en Nueva York. De hola, y el tío en realidad no tenía nada que ver con el graffiti ya, el tío ya fue una etapa de su vida, luego fue diseñador gráfico, o ilustrador y animador. Y en ese momento él ni pintaba ni era artista, pero nosotros nos presentamos, que éramos dos niños de 19 años, ahí en Nueva York, ahí a ver a ese tío. Y luego, con los años, derivó en pintor otra vez, y de hecho ahora mismo pues de lo más importante que hay. Sí, exponía en la Galería Beta y había un espacio en la galería que reproducían su estudio, ¿te acuerdas? Que reproducían el estudio de cómo era su estudio, con la cama, con los cuadros, con todo. Con todos los bocetos de graffiti, sí, con los sprays, eso es espectacular. Este es Gris Face, que hace escultura y pintura, y este es un espejo. Este es Félix. Este es Félix, que pues es eso, una pieza que mía, representa como nadie la ciudad. Yo, como soy muy urbana, pues me gusta mucho la ciudad, y él la representa no representa la suciedad ni lo feo de la ciudad, sino todo lo bonito de la ciudad, la luz que le da y el metro. Que aunque yo no vaya en metro, pues me gusta. Sixe, que este es de su época, que ponía los fondos que hacía unos fondos todos con cuartillas o con partituras de música, y luego ya evolucionó, pero esto es de la época de las cartillas de colegio. Este es Felipe Pantone, que es un artista muy valorado valenciano que trabaja con metacrilatos, ¿no? Bueno, es pintura... Bueno, de todo, múltiples técnicas así, sí, actuales y modernas de impresión. Bueno, este es el número uno. Con una maquinaria que parece que estás en la NASA, la maquinaria del estudio. Este es Simón Boy, que es un artista muy jovencito, malagueño, que es como muy naif, y la verdad es que tiene mucho encanto. Está Ana Barriga. ¿Cuántas piezas componen vuestra colección Pues a día de hoy? Y algo. Entre vídeo, porque luego, bueno, también hemos ido evolucionando y no solo comprando arte urbano, ya luego hemos comprado más cosas, pero vamos, lo que más tenemos es de ellos. Este es Luce, que a mí me encanta, me parece una pieza súper sencilla. Una curiosidad personal, claro, que la gente que tenéis una colección y que tenéis las obras de arte en casa, tenéis que tener un cuidado especial con la luz natural, con la iluminación, ¿no?, para la conservación de las piezas. Yo creo que lo que tenemos nosotros no
No, porque no tenemos. Tenemos algún papel, pero los tengo guardados en una carpeta porque no tengo dónde colgarlos. Y lo demás, todos son piezas que no necesitan cuidados especiales. Yo Uy, creo. sí necesitan, ¿eh? ¿Qué? ¿El qué? Cuidados no, pero preventivos. Sí, no. Ya me contarás. Sí, no, realmente no hay que exponer las piezas. Bueno, a lo mejor está justo. No, da esta igual. no está ahí. O sea, esa pieza no está en el jardín. Pero sí Lo que pasa los pigmentos les afecta la luz porque, bueno, yo personalmente sí que barnizo concienzudamente mis cuadros, pero aún así, si se expone a la luz directa, no hay nada que resista. Bueno, Ni la barnices ni verdad nada. que la pieza Ni siquiera nosotros, ¿no? Solo hay No. que vernos cuando salimos de la playa. Bueno, ¿no? es más, la pieza esa Resistimos. que me pintaron, la No que sé. nos pintaron en casa, pues se ha descolorido completamente, porque claro, con el sol, y me dicen, tienen que darla barniz. Digo, no, es así, es una pieza de pintura de arte urbano que tiene que sufrir las cosas del tiempo. Todo el mundo me dice, está desteñido. Es exterior, entonces pues tiene que sufrir como... La pena es que no venga alguien y me la ataque encima, que sería ya lo perfecto de una obra de arte urbano, ¿no? Que te la retoquen encima, ¿no? Bueno, hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Ya que tenga todos los efectos de estar en la Claro, calle. claro, faltaría eso. También puede venir el ayuntamiento y tapártela. También, estos son unos jarrones de un artista, estos dos, de un artista que se llama Treste Temán y el otro de uno que se llama Sabek. A mí me encanta ese que son los increíble. superhéroes, un frutero de superhéroes. Ese está en el baño, ¿no? Sí, este le tengo en el baño. Así que sacarle de vez en cuando, fuera del baño, que es espectacular. Sí, es que me da miedo porque es muy frágil, por eso lo tengo ahí guardado en el baño. Y luego esta es la cabeza de Okuda, y esta es una pieza que se mueve, que además se mueve, de Nuria Mora, que es de las primeras mujeres que salieron a pintar a la calle en Madrid, pintaba con Sixe, ¿no? y con Nano, ¿no? Bueno, y conmigo también. Y Yo la conozco también. desde la Vamos, uni. con todos. Yo la conocí en la uni, justo a ella. A ella. Y entonces ella trabaja la cerámica y también hace pintura. A mí me gusta mucho su cerámica. Este es Nano, que hace los globos, que aquí hay unos globos de Nano también. Y este me encanta, este es el Tono, que es una pieza pues que ha cogido las maderas de la calle. Me acuerdo cuando hicimos una mudanza que vino el de la mudanza y me dijo, oiga señora, que sepa que esto está roto, no lo hemos roto nosotros. Digo, no, ya sé que está roto, es así. Y a mí me encanta esta pieza. Y este es Guille, que la hemos elegido porque un día pintó un viernes en la calle y le detuvieron, ¿no? Y entonces si te detienen el viernes hasta el lunes o así no te sueltan, ¿no? Y en la celda habían hecho con tabaco, Rafita pone, me parece, el gitano estuvo aquí. Y lo reprodujo aquí en su cuadro. Esa anécdota suya. Y este es Paco Pomet, que es el único artista español. No, creo que ha habido otro más que ha trabajado con Banksy. Sí, Sam 3 y Steve también. Y Steve, que trabajaron en el parque ese temático que hizo Banksy. Y bueno, no es que sea un artista urbano, pero bueno, y este es Félix. Que es una de las piezas. Con la boca torcida, Sí. que ya la hemos puesto derecha. Cuéntanos, y ya pasamos a hablar con Félix, cuéntanos un poco qué 3 piezas de Félix habéis decidido que vengan aquí a la torre y por qué. Pues mira, yo creo que Félix, siempre me digo que es un artista que me encanta porque pinta la ciudad maravillosa. Entonces hemos elegido 3 piezas que sean completamente distintas, ¿no? Esta, que es como cuando pasas del graffiti callejero al estudio, que me parece que es una pieza muy interesante. Luego el mapa, que para mí es la pieza estrella, que la tiene que explicar él porque es su vida, que es un mapa del Metro de Madrid, donde pintan todos los grafiteros, explicado la vida o sea, una introducción al grafiti de Madrid. Y luego la última pieza suya, que es la otra, la grande, que es la que está haciendo ahora él, que es donde se ve perfectamente la ciudad, el metro, la luz que pone en sus cuadros. Entonces son 3 piezas muy suyas y yo creo que muy diferentes cada una de ellas. Cuando termine el encuentro os invitaremos a todos a bajar, pues para que podamos ver las obras y charlar con Félix, y que allí en directo pues os pueda explicar de una manera relajada pues cualquier cosa que le queréis preguntar. Pues muchas gracias, Marisol. En el momento en el que quieras intervenir, pues por supuesto lo puedes hacer. Interrumpes y bueno, pues pasamos a hablar con Félix, que volvemos a esta foto original, una foto para ti importante. Antes me contabas un poco el origen de esta foto y lo que es un milagro
es que la conserves, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgió esta foto, dónde se hizo y qué representa para ti. Pues, a ver, esto es la primera imagen que tengo yo de mí mismo en relación a la actividad que he estado desarrollando todos estos años. Y es que yo volvía de un cumpleaños a mi casa, tenía 11 años, en esa época en la que te dejaban solos tus padres a los 11 años. Yo creo que fui a una fiesta del cole, de un niño del cole, y luego volví en autobús, eso era en Plaza de España. Y yo ya pintaba graffiti, y eso era de lo pues, coetáneo con el muelle, que supongo que habréis oído hablar del muelle, pues es el Tifón. Que ese tío pues es actor ahora, es Daniel Guzmán, el de Aquí no hay quien viva o algo de eso. Y bueno, yo resultó que miré que estaban pintando, me bajé y había una chica, estudiante de Bellas Artes, haciéndole fotos en blanco y negro, pues con una cámara. Y me hizo una Polaroid, que esa la perdí, con él, con este chaval, y luego esta foto que posteriormente me envió a casa por correo. Que eso es el milagro, ¿no? Que sucediera eso, ¿no? Que alguien se tomara las molestias de apuntar tu dirección. También era la ilusión de un niño, ¿no? Pues también te gusta, ¿no? Imagino, ¿no? Nunca lo valoré de esa manera hasta que me lo has dicho tú. Digo, es que verdaderamente fue un milagro que alguien te envíe, que revele una foto y te la envíe. Y es, pues, a ver, es importante porque veo a ese niño que cuando veo que tengo 11 años, digo, qué curioso. Cuando veo a mi sobrino que tiene 11 años, digo, que era muy pequeño esa persona. O sea, esa persona tomando las decisiones que tomé yo, como, venga, ahora me hago grafitero, porque sí, porque lo veo en la calle. ¿Y cómo tomaste esa decisión? ¿O qué recuerdo tienes de esos primeros grafitis y cómo te relacionabas con esa forma de expresarte y por qué? ¿O dónde pintabas, por ejemplo? A ver, era, pues eso, la época en la que los niños estábamos sueltos por la calle y hubo una oleada pues, de graffiti, de breakdance, de hip hop. En el primero hubo uno en el 84 y esta fue la segunda en el 89, como dos generaciones distintas, ¿no? A través pues de películas que sacaron, al final que viene reflejado en toda esa escena que había en Nueva York, que era tan vibrante, pues tuvo sus ecos por todo el mundo, ¿no? Y en España, pues todos los niños de repente en esa época pintaban graffiti, por lo que fuera. Igual pusieron 2 veces seguidas 2 o 3 películas en las que salía y todos los niños pues empezamos a pintar. Y en mi plaza pues todos los niños pintaban graffiti, o sea, como una cosa de niños, ¿no? Y en las plazas de al lado pues también, entonces todo el mundo pintaba y la diferencia conmigo es que pues me obsesioné con el graffiti, no sabía muy bien dónde me llevaría, pero hasta muchísimos años, hasta que de hecho muchos años pintando graffiti, incluso en la época de Bellas Artes, yo no sabía que iba a ser artista, ni muchísimo menos. Bellas Artes lo hice como muleta asistencial porque mi madre me decía, oye, pues haz una carrera. Dije, ¿te vale Bellas Artes? Me dijo, sí. Digo, pues venga, Bellas Artes. Pero yo en ese momento lo que hacía era ganar tiempo para poder seguir pintando graffiti de una manera, pues mis padres obviamente lo sabían, entonces se hacían un poco los tontos, no les gustaba porque yo me dedicaba a un tipo de graffiti que no era, pues que era el convencional, ¿no? El graffiti, pues vandálico. Dentro de que yo tampoco era una persona muy destructiva y que intentaba hacer las cosas mejor que peor y hacer menos que más, pero hacerlas bien. Pero sí que tenía, pues bueno, pues me dedicaba un poco a cosas ilegales, a pintar trenes, ¿no? Un poco a lo que había visto, ¿no? En el decálogo del graffiti que vino, en los libros que me regalaron de pequeño, para intentar conducirme, también había fotos de trenes pintados. Entonces era como, uy, pues a mí me interesa justo, de las 100 fotos que hay aquí, hay una que hay un tren pintado. Pues me fijé justo en esa. ¿Recuerdas de alguna anécdota de esa época? Una anécdota, madre mía. Sí, he vivido a través de eso. Y mi nostalgia un poco pasa por ahí también, ¿no? Por esos recuerdos. Es que son muchas etapas, claro. Al principio, pues le decías a tu madre que te ibas a casa de no sé quién y ese le decía que se iba a tu casa y entonces te ibas a Barcelona con 14 o 15 años a pintar trenes, por ejemplo. Y a dormir en cajeros, a dormir en los túneles del metro, porque claro, tú no tienes dinero, ¿no? Entonces hacías un uso de la calle muy particular y sobre todo con esa ilusión, ¿no? Intentar recrear lo que veías, que normalmente eran mitos, ¿no? Y cosas que no eran reales, ¿no? Pero pues tú intentabas hacer ese camino que veías en las pelis que te imaginabas que la gente en Nueva York hizo en los 70 y en los 80. Entonces era como autosometerte a unas reglas raras que nadie te había contado y que tú te inventabas. Entonces con otros niños jugabas esas reglas y ahí he estado perdido muchísimos años, hasta los 20 largos en esos mundos, hasta que ya un día de repente el viento sopló hacia estas estéticas del street art de alguna manera y de un día para otro era artista.
Y la gente esperaba de mí como soportes vendibles, ¿no? Como digo, pues si yo no tengo obras, si yo pinto graffiti. De alguna manera me vi obligado a decir, bueno, pues nada, pues venga, voy a pintar, a ver qué sale. Y han sido muchos años también de desarrollo hasta que, en paralelo al graffiti, porque es que son cosas que van en paralelo y no tienen nada que ver. El graffiti sigue su curso, el arte es una cosa que va en paralelo, pero al mismo tiempo pues ya hay gente que a lo mejor haciendo estéticas tal cual como esto, hacen arte. O sea, de hecho, yo tengo un ejemplo aquí, que esta pieza la pinté con Felipe Pantone, antes de que Felipe Pantone fuera Felipe Pantone. Entonces, por ejemplo, mi O recuerda un poco a las piezas que hace a día de hoy Felipe Pantone, o sea, que se retroalimentaba un poco, ¿no? Del graffiti a esa estética pasada por el estudio. ¿Esta dónde es? Esto es en Valencia con Felipe, no sé, por ahí, en cualquier sitio. Bueno, y pasar al estudio también es lo que decía Nuria Mora, ¿no? Que le pregunté, oye, ¿por qué pasabas al estudio? Y dice, hombre, pues tengo la costumbre de que me gusta comer todos los días. Sí, pero no, pero al principio no, o sea, teníamos estudio porque, digo, a ver, si eres artista, pues entonces vas al estudio a pintar, pero yo estuve muchos años pintando en estudio sin vender nada, mucho. Bueno, Sí, ya. los cuadros estaban bien, yo los veía y digo, pues objetivamente esto está bien, pero claro, si no te conoce nadie y estás haciendo unas cosas que son un poco raras, que no se corresponden a nada de lo que hay en el momento, y pues no sé. ¿Por qué firmas como Spock Brillor? Spock pues era un niño, ¿no? Cuando tomas decisiones con 11 años, pues tomas decisiones de niño y están influidas pues, por la tele o por lo que tú ves. Me gustaba Star Trek, la serie de ficción. Me conectaba mucho con el carácter de ese personaje. No sé si los vulcanianos, que son pues, pura lógica. Entonces yo no sé si yo me he hecho a mi personalidad en base a llamarme como me llamo por ese personaje o era al revés. Y me puse ese nombre porque, bueno, pues SPOK son letras muy buenas para graffiti. De hecho, en cada ciudad del mundo hay un Spock o dos. Siempre, pues un nombre bueno. Y cumplía el estereotipo de graffiti inicial, que eran 4 letras. Esas eran las reglas que nos poníamos nosotros en España. El graffiti tenía que tener 4 letras, palabras de 4 letras. Que luego, cuando se acabaron, empezaron la de los 5 letras y fue una revolución. Nombres de 5 letras. ¡Wow! 5 letras. Es curioso, pero claro, sucedió. ¿Y el Brillor? Y Brillor es una... cuando abrió Instagram, había que hacerse una cuenta en Instagram, obviamente, porque ha sido el vehículo que ha hecho que mucha gente se convirtiera en artista, tanto como de pintura como los influencers de ahora, esa gente que realmente... como nuevas profesiones, ¿no? Yo creo que nosotros nos hayamos desarrollado como artistas va totalmente de la mano de Instagram, porque te generaba un quórum, un montón de gente que te seguía solo por el hecho o sea, aparecieron como las cuestiones de nicho, ¿no? De la gente que se unía sin coacciones y libremente de seguir a quien quisiera, ¿no? Independientemente de establishments y de nada. Entonces, cuando puse mi nombre, Spock solo ya estaba pillado y todas las variaciones interesantes de Spock One o Spock Art o todas esas, porque yo llegué un poquito tarde a Instagram, como es un nombre tan mainstream, al fin y al cabo estaba todo pillado. Y Brillor, pues es el apellido que yo me coloqué porque este graffiti es como mi estilo con el que más se me reconocía y tiene muchos brillos, ¿no? Tiene como muchos brillitos. Y yo pues adjetivaba todo eso como Brillor. Y dije, pues Spock Brillor. Y pregunté a algún amigo guiri y digo, ¿cómo suena esto en inglés? ¿Suena bien? Sí, pues ya está. Y ahí se quedó. Y de repente, pues Spock Brillor. Tal cual así. Félix, ¿te pasa a veces que das una vuelta por Madrid, recuerdas algún muro en el que tú pintaste y tomas una calle que no tienes que tomar para acercarte a ese muro a ver si encuentras aquello que tú pintaste? ¿Se conserva algo? Han pasado muchos años, claro. Eso me pasa en sueños muchas veces. Sueño vuelvo a un Madrid ideal, pero a día de hoy es que, claro, yo vivo en Madrid de toda la vida y yo soy del centro. Nací, mis padres me tuvieron la deferencia de colocarme en el centro al nacer, en Conde Duque, que estoy muy contento con eso, pero entonces, ¿qué ha pasado? Que todo mi circular ha sido por el centro todo el rato, entonces se me mezcla la nostalgia con el momento de hoy y lugares donde había graffiti que ya no hay, pues hay edificios, a lo mejor porque eran cerramientos, que era donde pintábamos, que no existen.
Pero no te creas, voy a ellas, a veces cuando quiero ver, veo mis fotos antiguas, veo el Madrid antiguo. De hecho, ahora hay un montón de libros que reflejan esa etapa. Hay gente que ha hecho, hay un montón de ediciones con fotos antiguas de Madrid y cuando necesito eso, en realidad acudo a los libros, que es mejor. ¿Y cómo recuerdas ese momento en el que tú interiorizas o comprendes o caes en la cuenta de que puedes pasar de ser grafitero a artista y comienzas a realizar unas primeras obras ya con esa intención de que puedan, como decías antes, pues formar parte de eso que se llama el mundo del arte, ¿no? A ver, empecé a pintar cuadros. A ver, igual hay alguna imagen, es que no lo sé. No, es que claro, todo empieza porque yo al principio yo tenía capacidad de pintar realista con spray y fue de los primeros que desarrolló esa capacidad pues en Madrid, básicamente. Entonces empecé a hacer trabajos, esto es como el 2001, 2002, empecé a hacer trabajos con marcas. Esto concretamente, bueno, esto es un poquito más después, pero bueno, yo estuve muchísimos años haciendo trabajo de graffiti dedicado a la publicidad. Y esto es la fábrica de Ariel, que de hecho, mira, debajo de la gotita de Fairy se me ve a mí como así. Ah, mira, ahí sí. Ahí, Esto la fábrica entera son 160 metros. Entonces he estado muchísimos años haciendo solo esto. Y esto era muy lucrativo, ganaba mucho dinero. Y mis amigos que eran artistas ya hacían exposiciones, pero no vendían. Entonces, claro, yo me quedé mucho aquí porque yo ganaba más dinero que ellos, pero yo no tenía obra. Y estuve muchos años haciendo esto y me sentía, digo, oye, tío, a ver, sabes pintar, ponte a hacer algo personal y no te metas solo a hacer estas cosas porque, vale, ganes dinero, pero es que esto no vale para nada. Y ahí fue cuando ya me puse un poquito en serio y el tiempo libre que me dejaba, el tiempo que no estaba haciendo estas cosas, que era bastante, dije, pues venga, como tengo tiempo y tengo dinero como para poder permitirme ser artista, pues empecé a pintar en el estudio y cada vez pues pasaba más tiempo en el estudio y derivaba menos energía a hacer ese tipo de cosas. Y de alguna manera, naturalmente, es como si el universo confabulara a favor y de repente dejaron de salirme este tipo de cosas. No sé por qué, porque yo era el que más hacía de esto, o sea, era la referencia. Y como que pensé, yo no soy místico en absoluto, pero siempre que he proyectado mis ideas al futuro, no sé por qué, como que han sucedido. Bien, ahora quiero hacer más, quiero centrarme en esto y de repente ha ido sucediendo. Mi pensamiento ha generado realidades. O eso es lo que pienso después. Claro. Tenemos más trabajos, ¿no? Ese es muy gracioso, ese es gracioso, pero bueno, este es que me pidieron en Sephora, me pidieron pues eso es la Gran Vía, un trabajo para que no pintaran los grafiteros, porque luego encima era una cuestión, te pedían trabajos para que no pintaran otros grafiteros, que me generaba un poquito de duda a mí mental, pero lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hice un diseño, pues muy de diseño con las letras, y el arquitecto me dijo, no, ¿y no tienes algo como más graffiti? Y justo en el papel, que el dibujo, había hecho un dibujo en papel. Por el otro lado, me había hecho yo una ensoñación mía, digo, ¿y si hago las letras de Sephora como si fuera un graffiti de verdad? La cosa es que pone Spock One también. O sea, Sephora pone, a ver, es un poco de fe, ¿no? Entonces tiene que creer lo que digo. Pone Sephora y pone Spokone también. Es un código, los grafiteros lo entendieron todos a la primera. Cuando yo hice eso, todo el mundo... Puedes leer Sephora y puedes leer Spock One. Entonces, claro, eso fue un hito. Eso fue cuando yo me gané el respeto de todos los grafiteros, a pesar de que les estaba tapando sus grafitis con mi trabajo. Entonces, eso fue como un guiño que hice a la comunidad. Y eso me generó bastante... Me decías ayer que de vez en cuando sigues pintando algo en la calle para mantenerte un poco vinculado a ese mundo del grafiti o que te sigan teniendo en cuenta, ¿no? Sí. Porque ¿cómo se relacionan los grafiteros de hoy con los que fuisteis grafiteros y hoy estáis más en el mundo del arte, del estudio, de las galerías? ¿Cómo se relacionan con vosotros? Son mundos paralelos. A ver, si tú estás un poco en esas comunidades y de repente apareces... A mí, yo, como pinté muchísimo, yo tengo un estatus bastante elevado en España, bueno, y en el mundo en general, como grafitero. Porque fui de los precursores, porque he hecho muchas cosas, he pintado mucho y tenía un estilo bastante sobresaliente. Entonces a mí me respetan bastante por este tipo de guiños que he ido haciendo puntualmente. De vez en cuando pues me pinta un tren, ya de adulto, y entonces... Claro, es un poco nostalgia porque, ¿qué pasa? Que han sido muchos años haciéndolo. Entonces, de vez en cuando te vas con gente, claro, a mí ahora me da un poco de vergüenza y aquí más.
Me da vergüenza de reconocer que de vez en cuando sí lo sigo haciendo, pero claro, al final eso es un yo que ha estado vigente tantísimos años de mi vida, muchos más que los que lo niego. ¿Y Y cómo se pinta un tren? Ya no. pues yo que me gusta que sea muy fácil, pues voy a los sitios donde sé que son fácil. Entonces llegas a un sitio donde hay un tren aparcado, llegas, te pones por detrás, pintas y te vas. O sea, Pero es que pintar los trenes No, lo que pasa es que, claro, es eso, lo más mítico que hay. No, pero como todo, pintar trenes a día de hoy, eso es una ciencia muy, muy elaborada. La gente que a día de hoy son profesionales de pintar trenes, no os podéis ni imaginar, es contravigilancia de la CIA. Llevan inhibidores de alarmas, tienen llaves de los depósitos, sobornan a los vigilantes de seguridad. O sea, una inteligencia exagerada para hacer lo que hacen. Que yo, por ejemplo, eso a mí no me interesa. A mí me interesa, pues eso, acordarme de cuando lo hacía cuando era niño. Me gusta más buscar esa idea de la niñez que no decir me he profesionalizado en algo que no tiene en realidad ningún sentido hacer, porque con el tiempo te das cuenta del sinsentido que era, ¿no? Pero al final era tu necesidad de pertenencia al grupo cuando eres un niño, que tampoco ni tus padres te prestan mucha atención, te dejan hacer y tú pues te tienes que enfrentar a la realidad de esa manera, decir, a ver, yo tengo que pertenecer a algo, ¿no? Yo no, ¿qué soy yo? Entonces, claro, pierdes mucha energía en eso. Bueno, no la pierdes, la ocupas. Y ahora, pues bueno, pues me acuerdo y de vez en cuando pues nos juntamos los viejos y digo, oye, ¿nos pintamos un tren? Venga. ¿Tú te acuerdas la exposición? A mí me pareció increíble de lo importante que era para el graffiti pintar los trenes, la que hubo en el espacio de Tomás y Valiente, Ah, claro. Bueno, de todas sí, las sí. fotografías que había hecho un americano, y eran unos paneles gigantescos con todas las fotografías de los trenes pintados. Es que esa es la Biblia del que a mí tamaño, me envenenó cuando era pequeño, claro, cuando del el libro que me tamaño regalaron. de los trenes. O sea, ibas como si fueras viendo todos los trenes pintados. Y esto es un tren con trampa. Fue una Un cosa tren con trampa. Esto es cuando nos invitaron a participar en la Tate Modern, en la primera expo que hicieron, de street art en un museo importante. Estos son unas oficinas que hay en Brick Lane y me dijeron, oye, ¿te quieres pintar el tren? Porque el tren, si se fija uno por detrás, los pintaban, ¿no? Y alguien se ofreció a descolgarme con un arnés y se veía desde la calle. Y yo en ese momento estaba más en ese lado que en el otro todavía. Ya no pintaba trenes en esa época, pero me hizo mucha ilusión que, como sabían quién era, me dijeron, oye, ¿quieres pintar esto? Y eso es un buen ejemplo pues de esa irrealidad, ¿no? De que para mí ahora mismo el graffiti ejemplifica muy bien, pues es un mito, ¿no? Al final estás subiendo a un edificio para pintar un tren que es mentira, o sea, es todo mentira, ¿no? Pero es tan real al mismo tiempo que me gusta mucho recalar aquí justo para explicar esto. Pero eso era totalmente legal. Y luego me dediqué al muralismo. Luego hay un circuito entero de muralistas alrededor del mundo, que eso todo el mundo ya lo ha visto, porque eso ya ha cuajado en todas las sociedades, hasta los pueblos y todo. De hecho, yo creo que ya está sobrepasado. Y me involucré con el circuito de muralismo porque tenía capacidad, ya está. Y fue muy guay porque viajé por todo el mundo. Esto era en Cancún, por ejemplo. Esto era una asociación que querían visibilidad para el problema de los delfines en cautividad, ¿no? Entonces, la premisa de los murales era hablar de ese. Nos llevaron por todos los hoteles donde tienen a los delfines en cautividad, nos sensibilizaron al respecto de en qué condiciones vivían. Entonces, pues esto, que no tiene nada que ver con el arte, pero sí que tiene que ver con el street art y con esa función un poco de comunicar, ¿no? Cosas. Para los que no tenemos ni idea o casi no tenemos ni idea, ¿cómo se pinta un muro de este tamaño? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se plantea el dibujo? ¿Lo llevas preparado antes? ¿Lo proyectas la imagen para poder marcar? ¿Cómo se hace técnicamente? Quiero decir, porque es un dibujo claro, de un tamaño tan colosal y luego además lo hacéis muy rápido, ¿no? Normalmente. Sí, normalmente una semana máximo. Yo creo que esto estuve 5 días. Y te ponen una grúa diésel, y entonces te subes, y en este caso no es muy complicado dibujar esto, porque puedes hacer las partes y luego el conjunto va a funcionar igual. Entonces vas marcando poco a poco y vas pintando, pues con un pincel. Al final se pinta todo con pincelitos, todo con pincel, cada parte. Y, o sea, no tiene mucho misterio, parece más de lo que es. Al final es un método y una técnica de representación que si tú tienes una foto así y la pasas a un cuadro, pues las típicas cuadrículas, que justo yo aquí no necesité cuadrícula porque partí de la esfera inicial y luego fui construyendo.
no es tan difícil. Al final es una técnica que una vez lo haces una vez, o sea, es fácil. Que todavía puedo ponerme, entonces. Sí. Sí, y yo, los dos. No. Si Bueno, sabes pintar, sí. Aquí porque la torre es de piedra, que si no... Lo malo es subirse a la grúa. Sí, eso también. Esto lleva también a trabajar mucho en murales colaborativos, ¿no? Aquí en Santander tienes uno con Okuda, en el Río de la Pila. El trabajo de los artistas que venís de la calle implica mucho trabajo también con otros artistas, ¿no? Igual, a diferencia de los artistas tradicionales de estudio que trabajan normalmente de una manera más individual, ¿no? Vosotros estáis acostumbrados a colaborar. Claro, es que nosotros, cuando al final, como esa sensación de comunidad, cuando ibas a pintar graffiti, ibas a pintar juntos, ¿no? No revueltos, pero juntos. Y en ocasiones sí que hacías pintura donde cada uno tenía una parte, ¿no? O sea, eras parte de un todo. Y cuando nos hicimos ya muralistas, que cambió... Pon el anterior. Este es de una cosa súper guay que pasó en México. El mío es el muñeco negro que está en el medio agarrando a la Catrina y a la otra mujer, ¿no? Pues básicamente fui a hacer un tour por México para pintar murales y me ofrecieron en el que ya existía la Catrina y estaba bailando con una señorita, ¿no? Están como bailando con la muerte, ¿no? Entonces yo pregunté a la artista que hizo eso, le dije, oye, mira, me han dicho que pinten este muro, me han dicho de borrarlo, pero me gustaría hacer una colaboración. Y en ese momento era por mail y ella no me contestó. Y yo dije, pues voy a seguir la narrativa, voy a utilizarlo, no lo voy a borrar. Entonces, ¿qué pasa si bailas con la muerte? Pues que te mueres, normalmente, ¿no? Entonces yo hice al verdugo de la muerte, las agarré y me comí la cabeza de la otra, por eso no está la cabeza comida. Y le dije al promotor del muro, le dije, si viene alguien más, por favor que siga la narrativa, que pinten y que hagan por mi parte, que me hagan lo que quieran en mi muro. Entonces luego apareció la rata de la izquierda, ese es el muro completo como en 5 años. Entonces, en 5 años sucedió una pieza colaborativa de gente que no habló entre ellos. Y de hecho no nos conocemos. Nadie se conoce y yo no he hablado con nadie nunca más. Solo, como al tiempo, la chica se enteró y puso un post en Instagram muy enfadada contra mí, claro. Yo no pude contactar con ella, ¿no? Me hubiera dado un poco igual lo que me hubiera dicho, porque me hacía mucha gracia hacer lo que hice. Pero luego el resultado me parece increíble, porque luego apareció otro mexicano y hizo como que estaba jugando con sus juguetes, ¿no? Entonces sucedió un muro colaborativo, como un cadáver exquisito, que no ha vuelto a suceder. Esto yo no lo he visto nunca. Esto sucedió porque yo quise saltarme algunas reglas, ¿no? Decir, venga, pues te voy a comer la cabeza de esta persona, por seguir la narrativa, ¿no? Y el resultado fue espectacular, a mi juicio. Entonces, dentro de que nosotros somos capaces de juntarnos, también tiene la gente un poco la libertad de poder hacer estas cosas, ¿no? No es tan sacramental, ¿no? El trabajo de decir, no, es que esto no puede ser. Y la gente que trabaja en el estudio normalmente pues que trabajan solos. Sí, porque también estarás acostumbrado a que algunas de las obras que tú haces en la calle primero tengan un carácter efímero, que es casi consustancial, y luego también que puedan ser intervenidas por otros grafiteros. ¿Cómo te sientes tú cuando ves una obra que has hecho en la calle, de la que estás más o menos orgulloso y que de repente es intervenida por algún Normalmente grafitero? en España, precisamente por esas concesiones que hago yo a la comunidad de mostrar respeto a los orígenes, a mí no me suelen tachar. Y al resto de la gente sí. De hecho, hace poco hemos pintado en los bajos de la Plaza de los Cubos de Madrid, en unos pasadizos donde están los cines, y a todo el mundo les han pisado menos a mí. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque al final le presto atención y le hago ciertos guiños a esa comunidad de gente que tiene un poco de rabia, al fin y al cabo, con la gente que ha trascendido el graffiti y que empieza a utilizar lo que para ellos es como sus cosas personales y que gente saque beneficio. Al final es envidia, clásico, ¿no? Es como esta gente puede sacar dinero entonces ya no son reales. Pues por eso hago yo estas concesiones. Pero si sucediera, obviamente abierto a que pase porque está en la calle y cualquiera puede hacer lo que quiera. Yo no me enfado. ¿Y cómo es la relación no con los grafiteros, sino con los artistas que de manera tradicional han trabajado de una forma, digamos, pues, más convencional en el estudio, con su trabajo en galerías, exposiciones, con becas, con premios? ¿Cómo es la relación de esos artistas con vosotros que venís de un lugar pues menos académico, de la calle? ¿Cómo percibes tú? ¿Qué os perciben a vosotros? Al principio se sentía como algo como intrusismo porque veníamos de un medio, era una cosa un poco extraña, entonces al principio no había feeling con la gente. Luego, hace poco, que ya compartimos escenarios, porque al final a lo mejor te puede llevar la misma galería a ti que a una persona que viene más del academicismo, de los premios, de todo ese rollo,
pues tienes que convivir un poco a la fuerza. Nosotros tenemos más facilidad de estar a gusto en esas situaciones que muchas veces ellos, que a lo mejor nos dicen, es que tú haces trabajos de publicidad, ¿no? Es que parece que un demérito trabajar con marcas y ensuciar de alguna manera tu carrera artística asociándote con ideales que no son tu propio hacer. Pero a mí, por ejemplo, es que me da totalmente igual porque vengo de eso, ¿no? Porque al principio gané dinero con eso durante 10 años y a día de hoy pues todavía pues decido hacer ese tipo de trabajos a pesar de que pienso en que muchas veces la gente lo puede ver como algo negativo. Pero eso ya es cada uno que elija su propia aventura. A mí me parece bien. Esto fue en Londres también. Eso sí, esos son los muros que hicimos con el Walking Tour de la Tate Modern. En los alrededores de la Tate, unos pintaron la fachada principal y el resto pues pintamos por los alrededores, ¿no? Por dar veracidad al proyecto, imagino. No solo querían pintar las fachadas, que al final era como un constructo, sino que alguien tuviera por ahí pintando murales donde no los había previamente. Y esto eran egorretratos de mis amigos. Hice 2 murales. Este es el Nano, es como un compañero mío del estudio, y cogí cosas suyas y hice como un robot con cosas que había en su estudio. Cogí elementos de su estudio y los armé de manera que se correspondieran. Es una cafetera, ¿eh? Sí, pero es una boca abierta y 2 ojos y una gorra. Él siempre llevaba gorra y hace muñecos siempre así como divertidos, que están... Pues era como 2 personajes divertidos hechos de cosas que tenía en su estudio. Y el siguiente era el tono, que aquí tiene una narrativa un poquito menos ajustada a los estándares de ahora de políticamente correcto. Sí, es que esto lo acaba de dejar con Nuria. Entonces era él que acababa de salir de una relación y entonces era su diapasón, una sudadera que tenía de un smiley, era como que, bueno, pues había salido de una prisión, ¿no? Eso era lo que yo en ese momento sentí y era como mostré a mi amigo de esa manera. Y ese es el primer muro colaborativo que hicimos en la primera vez que se hizo un festival internacional de muralismo en el mundo, que se hizo aquí en España, en las Islas Canarias. Fuimos 74 artistas a pintar murales y esto fue en el 2004, hace 20 años. Y con mi amigo San, que es otro artista ahora, que es un artistazo, es mi artista favorito a día de hoy, hicimos una colaboración y era un chiste, ¿no? Al final éramos como palitos de merluza, él y yo, que nos atacaba un pulpo y entonces escapaban por ahí. Entonces éramos auténticas joyas marinas. Yo qué sé, tonterías, ¿no? Son chistes, ¿no? Es humor gráfico al final. Pero es curioso porque esto cambió el paradigma del muralismo. A partir de este momento sucedió de manera eclosionó alrededor del mundo. Y luego, bueno, pues ya aquí pues pasamos a cuadros de distintas épocas. Este cuadro me gusta mucho porque se llama Redundancia Lunar, porque es la Plaza de la Luna, la calle de la Luna, el módulo lunar, la Luna vista desde la Tierra y la Tierra vista desde la Luna. Entonces es como que... Y este es fruto de mi relación con el centro de Madrid, ¿no? Esto es como mis obsesiones. Aquí es cuando empiezo a obsesionarme con los paisajes urbanos y a dar significación a mi relación con la realidad, ¿no? Y es un poco un chiste también, ¿no? Lo que percibo es que en esta serie de obras, y corrígeme si no es así, está muy presente la noche. Hubo una época que solo hacía nocturnas, claro, porque venía de eso, porque venía del graffiti, ¿no? Era ese momento especular con el que yo me relacionaba, que era pues la luz y esas luces teatrales, luz y sombra, ¿no? Un poco, pues, una tragicomedia, pero claro, al principio, de hecho ahora, fíjate, ahora hace tiempo que no hago nocturnas, estoy ahora un poco en la luz. Y esto, pues, he dado muchas vueltas, ¿no? a intentar relacionarme con la pintura. Y tengo muchas líneas distintas de trabajo. Y esto era, pues, una parte un poquito más fantástica. Me gusta mucho porque es muy distinto a lo anterior, pero, pues, no deja de ser un chiste igual, ¿no? Es el Mickey de fantasía tirando las magias del Golden Axe, que es un juego a los que yo jugaba, ¿no? Pues, iconografía pop dentro de cómo me relaciono yo, pues, con mi entorno. Y esta fue la primera pieza que hice de neón y con cosas recicladas, que me encontré 2 maniquís y compré en el Lidl o en una tienda, vendían neones como para el coche, pero muy cutres, pero eran neones de verdad. Y no sé, me pareció bien
proyectar esa doble mirada, ¿no? Es bastante poética esta imagen. Me gusta y de hecho no sé ni qué hice con esa pieza, pero como que, no sé, me salió muy natural. Y luego, pues esta es otra pieza que tiene relación cuando ya empiezo a hacer obras para galería y empiezo a conectarme con el arte de primera, de mayúsculas, y empiezo ya a decir, vale, yo soy artista, pero soy grafitero. Entonces, esto fue un viaje que hice a Pekín, que pinté graffiti por ahí. Me fui a pintar graffiti porque todavía me nacía pintar graffiti por ahí en lugares que me gustaban, donde luego podía sacar una foto como una postal, ¿no? Mi postal de viaje. Y justo aquí había unas... ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo se llama ese artista. Es un artista chino muy famoso que hace esas esculturas de gente riéndose y pinturas. Es bastante... Es que no mismo no me acuerdo. De hecho, le escribí, le mandé la foto y no me contestó. Pero era como el arte riéndose del graffiti, ¿no? Haciéndole burla. Como, ¿y esto qué? ¿No? Es como un graffiti. Entonces es un cuadro en el que pues hablo un poco de ¿Qué tamaño tiene este cuadro? Por este es hacernos una grande, idea? pues más o menos era como sale aquí en pantalla. Este lo compró alguien en una galería en Italia, no me acuerdo, Magma Gallery. Allí se vendió. No sé ni quién lo compró, ni dónde está, ni quién lo tiene, ni nada. Y ese es otro de mis cuadros favoritos también de esa época, pero un poquito más. Y cuando ya empecé a investigar más los colores, es el mercado de Bilbao, con los colores invertidos, y luego pues está Homer Simpson, el coche ese que inventa él en la serie, pero hecho 3D. Y es pues como una especie de viaje cósmico, de LSD por la realidad, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo, no? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué sirve lo que hago, no? Y un poco enfrentarme a que la realidad, pues de repente, siendo la misma, se puede hacer distinta. ¿Y en qué cosas estás ahora? Porque me decías ayer que tú tienes la necesidad de cada cierto tiempo cambiar por completo lo que estás haciendo, ¿no? Que no insistir en lo mismo, sino pegar un giro a tu forma de expresarte. ¿En qué estás trabajando ahora o en qué consisten tus últimos trabajos? Una de las cosas que siempre mis amigos, porque claro, yo he trascendido un poco más tarde que todos, también porque empecé más tarde y por mi manía de ir dando tumbos de cosas a cosas, de no adscribirme a una línea de trabajo principal y, como hace la mayoría de la gente, empezar a profundizar dentro de los pequeños pliegues que te puede ofrecer la misma cosa, ¿no? Que es básicamente lo que hace que tu trabajo sea más reconocible. Yo siempre he tenido la necesidad de ir saltando, porque veía que, claro, digo, bueno, yo tengo tiempo, ya veré lo que hago, ¿no? Tengo una piedra que puede que sea un diamante, no lo sé si lo es. Tiene aspecto de diamante, hay que darle forma, ¿no? Entonces hay que darle capas. Y mi idea siempre ha sido, bueno, voy a darle capas, cuantas más cortes tiene un diamante, más valor tiene. Entonces, como que siempre he pensado que era un trabajo de tiempo y de paciencia, y decir, bueno, vete haciendo. Y salté hace 3 o 4 años al trabajo esférico, a una de las piezas que hay aquí, la última que he hecho, que fue un poco circunstancial y que a través de como cambio tanto en todos los proyectos que hago, pues hay veces que tengo ideas que se quedan en el tintero, ¿no? Se quedan ahí y vuelvo a ellas, ¿no? Y me proponen hacer algo y me pusieron una cosa en un museo en Carolina del Norte y tuve una idea, ¿no? Y quedó muy bien, tuvo como el mejor liking de Instagram hasta ese momento, pero no le di importancia. Y luego, como años después, dije, voy a volver a esta idea. Y hice la misma pieza que generé, la generé de nuevo, pero ya en un cuadro. Y dije, uy, esto está estupendamente. ¿Qué me ha pasado? Que ese éxito que vino a través de eso, y de repente la gente fue en pandemia, empecé a trabajar en pandemia en casa, me llevé un montón de bastidores y todos esos meses empecé a trabajar a tope. Y empecé a vender un montón, que ya había vendido antes, ¿no? Pero esas piezas de repente han hecho que llevo 4 años haciendo lo mismo. Y ahora mismo, justo estoy en un momento que quiero cambiar. Pues llevo 4 años haciendo variaciones sobre lo mismo, que es interesante, pero me aburre un poco. Me aburre un pelín. Una curiosidad que tengo siempre con los creadores. ¿Cómo es tu trabajo cotidiano? ¿Cómo trabajas por la noche, trabajas por el día, trabajas en el estudio, tienes una disciplina, te pones todos los días, eres caótico, desechas cosas, aprovechas todo? Cuéntanos un poco. Sí, yo al principio me giré hacia la noche, de hecho sigo trabajando mejor de noche que de día. Lo que pasa es que, pues como te vas haciendo mayor y quieres formar parte más de la sociedad, que no estar a la contra como siempre he estado, porque al final era un grito de, pues yo qué sé, o sea, ahora estoy mucho más
posicionado en la realidad. Y entonces tiendo a intentar ponerme el horario diurno. Pero como me cuesta mucho trabajar de día, al final lo que sucede es que yo me voy por la mañana al estudio y me llego a casa por la noche, pues ceno en el estudio y después... Entonces, ¿qué pasa? Que estoy todo el día en el estudio, todo el día, todos los días. Yo voy todos los días al estudio, salvo cuando tengo que hacer murales y todo eso, que es igual, porque al final es trabajo de sol a sol. O sea, últimamente la verdad es que trabajo más que antes. Pero sí, no soy muy caótico tampoco. ¿Te han hecho alguna pintada en la puerta del estudio o algo? No, la verdad es que no, lo pienso, a veces lo pienso, porque está perfecto, está limpísimo. Está limpísimo, digo... A ver si sucede, pues yo qué sé, pues que matará. La tachas, ¿no? O lo repito, o lo dejo, no sé, tendría que enfrentarme a eso. Tendría que enfrentarme, a ver si alguien lo hace, a ver qué pasa. Para terminar, ya antes de que podamos hacer algunas preguntas, cuéntanos muy brevemente qué obras vamos a poder ver en la torre, las 3 piezas que se exponen en la sala de la planta baja. Pues la que tenemos, la foto inicial de la que partía... No, bueno, sí, ¿sabes cuál es, no? Sí, bueno, claro, obviamente. No, La del neón. La del neón. Yo creo que está en los míos. Sí. Esta pieza son unas piezas que hice al principio cuando empezamos a trabajar en la galería. Había mucha gente que decía que no tenía sentido que gente que viniera de la calle hiciera lo mismo que hace en la calle en las galerías, porque no tenía sentido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Era como romper ese vínculo y de alguna manera pues a mí me afectó decir, a ver, tiene parte de razón, que no tiene sentido, ¿no? Pierde la fuerza original. Entonces dije, bueno, a ver cómo puedo hacer yo para saltarme esa premisa, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, esos neones que utilizo en las piezas son neones que estaban abandonados porque ya no tenían función como neón, porque, por ejemplo, había los Cines Madrid. Los Cines Madrid llevaban cerrados 10 años y estaban pues en decadencia, ¿no? Los carteles donde estaban los neones son muy frágiles y a la que no están atendidos se rompen y de alguna manera el neón tiene mercurio dentro. Si rompes el cristal, el mercurio se desplaza libremente y tampoco, o sea, es como un poco, de una manera un poco ecológica de reciclar esos neones, pero también me servía a mi cometido, que era cuando un neón no tiene su función de cartel, es un graffiti. O sea, si ya el bar no es un bar, esas letras de bar es como un graffiti porque ya no es un bar. Entonces, yo cogía esas letras que no eran graffiti, pero que en realidad hacían función de graffiti, y que para volver a tener sentido de sus vidas, a volver a lucir, necesitabas meterlas en una galería. Entonces, de alguna manera hacía como el corazón o los atributos de estas piezas eran como su corazón y como parece que late, el neón late, ¿no? Tiene una especie de latencia. Pues es como ese alma que viene de la calle que me servía a mí para hacer este tipo de piezas justificando ese tipo de... O sea, a mí son muy poéticas, a mí me gustan mucho, porque encima los neones a lo mejor tienen 40 o 50 años. O sea, que son historia de Madrid. Tenía unos de Sex Shops, de los Cines Madrid, de Fajas Ruiz, que eran tiendas míticas, que estaban ahí y llevaban años abandonadas. Entonces, pues, saqué todos los que pude y tengo un montón de neones antiguos, que los he utilizado puntualmente en las piezas. Luego la otra... Esta es la primera que compramos nosotros de Félix. La primera que no le conocía todavía. ¿Verdad? En la Galería Chrysler. Que es curioso, porque la Galería Chrysler, cuando estudiaba en la universidad, era una de las que me iba a ir a Ansorena, a Chrysler, las clásicas galerías, y en un momento dado tuve la oportunidad de hacer un solo show allí y fue como que, uy, mira, se me ha cerrado un círculo, qué ilusión, ¿no? Y la otra pieza es un mapa, que es de mis piezas favoritas también, que es un mapa del metro real, en el que pinto un montón de elementos que son mi relación con mi realidad en los 90 en Madrid. O sea, básicamente mis amigos los grafiteros, los que luego trascendieron y eran artistas, sucesos relacionados con el graffiti, de lo que nosotros hacíamos. Ahora lo podéis ver porque tiene un montón de elementos que luego os puedo, porque hay muchos de ellos que son bastante graciosos, ¿eh? Al fin y al cabo el humor en mi obra siempre tiene un huequecito, ¿no? No hago trabajos políticos, no hago... Es mi vida a través de mis sensaciones, ¿no? No hay un statement. O sea, siempre hay algo de política en lo no político también, ¿no? Pero más lo humorístico y lo poético que... Y ese cuadro es bastante... habla mucho de eso. Y luego el último,
que es la última pieza que he hecho, que es pues, uno de los que estoy haciendo ahora circulares, que las fotos las saco yo con una cámara 360 como las que hace la gente del deporte, que tiene dos ópticas y genera una imagen total, y pues básicamente tengo que ir yo a hacerlas, ¿no? O sea, que al final es fruto de mi vivencia, de mis experiencias a través del mundo y cómo genero esas imágenes, ¿no? Al final es una postal, son postales de mis viajes. Y en este caso justo tiene una deformación porque de repente, bueno, pues un poco llevo tanto tiempo haciendo el mismo proyecto que hay que abrirlo a nuevas posibilidades para no aburrirse. Entonces ahora justo estoy a puntito de cambiar, de dar un volantazo fuerte otra vez, a ver si sucede, que ya estoy deseándolo. Muy bien. Pues vamos a abrir el turno de preguntas, si hay alguna persona que quiera preguntar algo. Nieves. Te dejo el micrófono. Gracias. Es muy interesante escucharte. Gracias. Mira, hace más o menos año y medio, el Museo de Antropología hizo una exposición retrospectiva sobre el graffiti en el mundo. Y hubo muchos grafiteros de Madrid y de muchos sitios que incluso pintaron directamente en el museo. Todo eso, me imagino que lo conoces o lo habrás visitado o estarás, porque había tantos nombres que no los recuerdo, la verdad. A mí me pareció impresionante la exposición, no sé. Sí, esa expo, de hecho, la foto inicial con la que abríamos creo que está por allí, porque justo es de la época. Al final el Museo de Antropología hablaba de una cierta época, no era... Sí que tiene relación con lo que sucede en el mundo, pero era más basado en Madrid. Entonces era una exposición muy curiosa, a ver, no sé cómo el público general lo veía, porque claro, para mí eso es historia mía. Es como de la primera generación. Yo no soy primera generación, porque soy más joven que los que empezaron. Pues yo empecé en el 89 teniendo 11 años, pero todo eso empezó 5 años antes, con gente un poquito más mayor. Sí, la vi, claro. Eso es como historia de mi vida, de la vida lo que yo he vivido en Madrid, básicamente. Yo quería preguntar el valor de permanencia que tienen esas obras, esas intervenciones que hacéis en la calle para vosotros. Ahora que el mundo del arte, de alguna manera, ya está respetando vuestro trabajo, hay intereses en que determinadas obras permanezcan en el lugar donde han sido trabajadas, ¿no? Entonces, ese carácter de efímero que tienen esas obras, ese carácter de rebeldía, ¿cómo entiendes tú que se respeten esas pinturas en algunos lugares, con ejemplos que tenemos, como por ejemplo obras de Banksy, por ejemplo, y obras que también hay de grafitis en Madrid que de alguna manera se están protegiendo? Sí, a ver, por ejemplo, el valor histórico de la pintada de muelle en la calle Montera, sí, como pues es una figura, es iconográfico y el hombre está muerto, pues entiendo que esa se intente, y sobre todo porque ha permanecido a los cambios inherentes de las ciudades, ¿no? Ha estado ahí siempre ha estado ahí. En un momento dado decidieron, oye, vamos a preservarla mejor. ¿Qué pasa? Que eso estaba hecho con pintura, por ejemplo, ¿no? Por dar un dato un poco aleatorio, ¿no? Estaba hecho con pintura de los 80 que tenía metales pesados, que es uno de los motivos por los cuales ha permanecido en el tiempo, porque esa pintura era mejor que la de ahora. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que preservar contra natura los murales, yo no los preservaría. O sea, es como, déjalos que desvanezcan y cuando estén muy desvanecidos, pues pinta otro o arregla la fachada. A mí no me parece que, a no ser que hagas un medio que esté pensado para durar muchos más años, la pintura no dura y los consiguientes barnices tampoco duran. O sea, no sé es que no dura. O sea, la pintura se deshace totalmente, aunque le pongas barniz. Entonces, si es una cerámica y tiene esa función de durabilidad, me parece bien de exterior. Si no, a mí me parece bien que se pierdan. A mí, personalmente. Porque para eso está la obra de estudio, ¿no? Que es más fácil de preservar. Pero bueno, creo que es interesante ver cómo desvanece y cómo va desapareciendo. Pero también es cierto que no hay que dejar que, como una vez ya no transmite lo mismo que transmitía, se quita. Yo lo quitaría. De hecho, se están respetando. Entonces, es un poco paradójico, ¿no? O sea, que haya un deseo de conservación desde el punto de vista patrimonial, independientemente de, como tú ahora estás demostrando, el deseo del artista.
O sea, sí, o sea, bueno, el deseo no es como que a mí me parece bien que desaparezcan, no me importa, más que nada porque es que desaparecen, porque cuidar un muro, es que hay que hacerle restauraciones, es que hay que repintarlo, me parece absurdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con Banksy? Que tiene un valor estratosférico, y por eso la mantienen, porque tiene un valor asociado más allá de su valor museístico, porque mira que son feas las piezas de Banksy, o sea, son horribles. Yo no tendría eso jamás en mi vida en ningún sitio. O sea, valoro la figura de Banksy, me gusta su libro, me gusta muchas veces sus posiciones, pero es una plantilla, tampoco nos volvamos locos. O sea, que los que le dan ese valor porque, claro, la gente las arranca porque tienen un valor. Es parte de su statement también. ya, ya. A mí me gustaría saber tu opinión personal sobre todo lo que pasó y todo el proceso que en Tabacalera, en Madrid, porque pasaron, pero fue durante un tiempo, fue Sí, como una galería un poco de a ver, yo es que, claro, eso arte urbano, un poco transgresor. es muy específico, tiene mucho que ver con la idiosincrasia del Lavapiés en sí mismo era una especie de estudio asociacionista de artistas desde ese punto de las casas ocupas, ¿no? Un poco. Yo es que no estoy para nada metido en ese mundo, entonces el resultado de eso, pues es un poco definido por su naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, para decir una palabra así es que no quiero decirla, porque era un poco hippie el rollo. Entonces, no, porque ya te digo que yo vengo de otro aspecto. Entonces eso genera pues un tipo de arte muy específico, con una dirección y con un argumentario muy concreto que yo no. Sobre todo por ese carácter político, ¿no?, que tiene muchas veces, ¿no? Y reivindicando ciertas cosas que para mí no son importantes. Entonces, yo ahí fui porque me hacía gracia el lugar, porque era como una casa ocupa artística, y luego derivó en. Luego había otro tipo de asociaciones que no tenían nada que ver con el arte, pero que bebían un poco de esa cuestión cultural, de esa índole cultural, multicultural que hay en Lavapiés. Entonces, a ver, yo iba un poco pues a ver el zoo. Yo iba ahí a ver qué hace esta gente, pero que estaba bien. A ver, me gustaba, pero ya te digo que yo no tengo en absoluto esa. Y la fachada está toda pintada por artistas urbanos. Bueno, Toda la pero era fachada. desde ese punto de vista. Está Amparito, pues que era está muy. hay Sí, muchos, es que ha habido de todo y ¿no? distintas épocas. De hecho, yo pinté fuera también. Yo la he conocido ahora con Amparito, me parece que Pero no sé cuántos sí, más hay. demasiado. Me ha estropeado todo. No sé, como demasiado. Demasiado. Y demasiado guiado, ¿no? Porque yo conozco el tema de Tabacalera por otros motivos arquitectónicos, y en un determinado momento fue el Ministerio de Cultura el que ofrece ese lugar y lo abre de esa manera. Digamos, fue casi el opuesto a una intervención callejera Bueno, libre, también. sino que fue, digamos, organizada desde arriba. Sí, pero bueno, había libertad, ¿eh? Ahí la gente hacía eso lo que sí, le daba la sí, gana. eso De sí, hecho, sí. era un jaleo ahí. Se hacían fiestas, había. Eso es otra historia. Había un buen desmelene, no había mucha guía ahí, pero. No, pero se ofrece desde el Ministerio de Cultura. Es que digamos creo, sí. claro, pero era una casa ocupada al principio. ¿Se ocupó? ¿No? ¿Nunca se ocupó? No, había un proyecto que hicimos en su día para un Centro Nacional de Artes Visuales. Vale, pero entonces, y eso ahora se era el recupera, Ministerio ¿verdad? de Cultura, y viene la crisis y no hay forma de hacer un Centro Nacional de Artes Visuales, y hay un momento en que el Ministerio de Cultura decide cederlo, con modelo berlinés, pero dirigido desde arriba en vez de desde abajo. No dirigido, surgido. Ya. Pero yo te iba a preguntar, ligado a ese tema, tú has hablado, lógicamente, de la ciudad y la intervención artística en relación a la ciudad, pero claro, entre la ciudad y la intervención artística final hay elementos arquitectónicos continuamente, ¿no? Tú actúas sobre la arquitectura, en cierto modo, en el arte urbano. Y hay un momento que tú has dicho, bueno, es que en esta torre que es de piedra, claro, yo no sería más difícil. ¿Qué límites te pones tú o te has puesto cuando tu arte es urbano? Porque tú dices, yo me pinto un tren, y es muy evidente.
tú mismo te pones límites o te pondrías o te hubieras puesto límites en donde no actuarías, igual que tuviste un respeto, que me gusta mucho la obra que enseñaste en México, donde dices, aquí había un artista que lo hizo, yo no la conocí, pero hice esta intervención, luego vino otro. Es decir, hay una continua transformación de esa obra que implica un respeto un respeto que tú tenías por algo que existía, ¿no? En la arquitectura te pones un límite, hubieras intervenido en cualquier lado. No, es que mi padre trabajaba en un estudio de arquitectura, mi padre era aparejador y fue en lo que me insistió muy al principio cuando se dieron cuenta que yo pintaba graffiti, porque me pillaron unos sprays y lo que hicieron básicamente, mi padre era muy amigo de un diseñador gráfico que se llama Manuel Estrada, que igual conocéis. Pues él era muy amigo, o sea, de mejores amigos con mi padre. Entonces, en parte la culpa de que yo pinte la tiene Manuel Estrada, porque él me regaló el libro de Spray Can Art, que es un libro que se hizo en el 85 en Estados Unidos, en el que explicaban qué era el graffiti. Y fue donde yo, claro, en busca de orientarme, que finalmente me orientaron, ¿no? Entonces mi padre siempre pues, me explicó, me dijo, oye, a ver, tú haz lo que quieras, pero hay ciertas cosas que tienes que respetar. Y obviamente, pues eso es una cosa que yo siempre hice, porque mi función no era destruir por la destrucción. Hay luego mucha gente que sí que lo ha hecho, pero yo no. Yo dentro tenía un carácter artístico. Y yo, por ejemplo, yo creo que no he pintado jamás en un granito. Por ejemplo, ¿no? Granito, ¿sabes? Pues los trenes sí, porque los trenes tú pintas y al final pues se cae y ya está. O sea, no echar un productito y no... Obviamente tengo mis conflictos, ahora no los he tenido nunca, pero de mayor, cuando hago retrovisión, digo, sí que me genera cuestiones éticas, ¿no? Cualquier edificio es susceptible de ser ampliado desde el principio de la historia. En cambio, nadie pensaría en ampliar un Picasso, un Rembrandt, una obra de Mozart. Bueno, nadie. Bueno. Si se piensa, y se ha hecho con Goya, por ejemplo. Con Goya, claro. Pero es más difícil de argumentar, seguramente. Entonces, yo quería saber tú. No, o sea, si se hace desde ese punto de vista creativo, artístico, es decir, que alguien... Es un poco, de hecho, lo del muro de México, que yo al tío del mural le dije, a ver, aprovecha la circunstancia para que aquí pase una cosa nueva, ¿no? Que empiece a cambiar la narrativa y que alguien añada, a mí eso me alucina. Y sobre todo con las cuestiones de calle. Las piezas hechas, hombre, si alguien de repente, un artista dice, oye, me encantaría, a mí me fliparía, a mí eso me alucina. O sea, a mí esas colaboraciones me encantan. O sea, totalmente a favor. Pero ahora, por ejemplo, ha sido muy criticado entre todos vosotros. Un grupo de artistas han intervenido, han pintado un mural en un edificio de FISAC. Y ha sido criticadísimo por todos. Claro, pero es que eso, claro, pero no bueno. No vamos a decir el nombre, pero ha sido muy criticado. Obvio, pero porque eso no, a ver, si FISAC fuera además, parte... uno de ellos estaba muy criticado porque uno de los que trabajaban en este... dos o tres. Son arquitectos. Son arquitectos, sí. Sí, a ver. Le parecían como una falta de respeto pintar en un... Claro, hombre, pero sobre todo porque no hay consenso, o sea, no es que esté FISAC diciendo, oye, me parece bien que aquí... Claro, no hay consentimiento. Yo qué sé, ya, no sé. Yo ahí... Es que ese muro es muy curioso porque me lo ofrecieron pintar a mí justo antes. Y yo no podía, no sé qué pasaba, que no podía. Y yo tampoco sabía ni qué era de FISAC ni nada. A mí me enseñaron unas fotos del muro, no le presté ni atención porque no podía. Cuando luego surgió dije, ay Dios, menos mal que no he pintado ese muro. Porque a lo mejor, claro, yo no soy arquitecto, sí sé quién es FISAC, pero igual no lo hubiera relacionado. Hubiera pintado pues un cemento, yo qué sé. Pues yo qué sé, pero claro, luego cuando sale la polémica... Hay una anécdota en Santander muy buena con Navarro Valdepec, porque le ofrecieron, cuando se construyó el centro Botín y se peatonalizó la calle Cádiz, que hiciera una intervención artística en el muro de sillería que contiene el cerro de Somorrostro de la catedral. Y entonces le dijeron, bueno, desde el Ayuntamiento Navarro te dejamos este muro, haz aquí lo que quieras. Y entonces dijo, lo mejor que podéis hacer es dejarlo como está, les dijo, en ese muro en concreto que era, pues se consideraba un bien patrimonial, ¿no? O en Sevilla, que ha puesto Space Invader una gitana en el arzobispado. No sé. Bueno, creo que el obispo ha dicho no sé qué, han dicho de todos y todo el mundo se quiere llevar el Space Invader, porque lo quieren arrancar y hay cola para llevarse el Space Invader y bueno, digo, qué mala suerte que lo ponga en Sevilla, que no lo conoce nadie en vez de en Madrid, pero bueno.
Pues, si os parece bien, que ya llevamos 1 hora y cuarto, terminamos aquí la charla, bajamos a ver la sala y seguimos charlando con Félix y con Marisol. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.